para que quede todo lo que estamos diciendo. Bueno, como les decía, la conexión no es obligatoria. Lo que sí es que, bueno, voy a premiar el esfuerzo por aquellos que se conecten, ¿no? A la sesión. Les voy a, les voy a proporcionar una décima más. Al final, a veces esas décimas hacen que puedan sacar 9 o incluso el 10, ¿no? Para que puedan llegar a mejores calificaciones. Ah, acreditar, bueno, si no hacen las actividades, pues sí es complicado acreditar, pero bueno, hasta esas conexiones pueden ayudarles a acreditar. Como decía, entonces, pues voy a pasar lista. Ahorita está José Luis. Normalmente la paso al principio, cuando iniciamos la sesión, y al final cuando la cerramos para ver quiénes están conectados. De igual manera, yo les voy a hacer llegar el link de la clase grabada, ¿no? Así como se los hice llegar la primera, voy a subir esta clase, esta sesión, y les voy a mandar el link para que puedan visualizarla a los que no se puedan conectar, y de todas maneras para los que se estén conectando, pues como forma de recordatorio de las clases, de tener ahí un material en el que puedan estar estudiando para el examen. El examen va a ser en línea, va a ser al final. Yo también les voy a pasar el link. Está programado para 3 horas. Normalmente en el examen se llevan una hora, hora y media, ¿no? Contestarlo, son preguntas. Esta materia es un poquito más teórica, pues sí, y vamos a hacer algunas cuestiones no tan prácticas, pero sí vamos a resolver algunos problemitas por ahí de planeación de procesos industriales, ¿no? Ya lo vamos a ir checando. Entonces el examen va a ser teórico, y yo creo que lo que he estado pensando es que a lo mejor sí les voy a subir uno o dos problemitas por ahí para que ustedes lo resuelvan. La pregunta va a ser, pues suba la fotografía con su resolución, y la vamos a evaluar, ¿no? Pues bueno, vamos a dar comienzo a esta clase. Voy a compartir la pantalla. Compartir la pantalla. No sé si tengan alguna duda, alguna cuestión en lo que voy compartiendo la pantalla, que me puedan compartir sus dudas. No, bueno. Cualquier cuestión, y es importante que me interrumpan, que hablen, porque a veces como estoy proyectando en pantalla, pues no los logro ver, ¿no? Entonces, porque por ahí hay una opción que es levantar la mano, y luego me levantan la mano, pero no los alcanzo a ver. Entonces, sí, para que me interrumpan. De todas maneras, creo que hace un sonidito el levantar la mano, pero interrúmpanme, ¿no? No hay problema en ese aspecto. Bueno, pues vamos a ver el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es, vamos a ver los tipos de procesos, ¿no? Ya hablamos del proceso, que es el proceso industrial, del valor añadido o agregado que se le da al producto, ¿no? Ya hablamos de todas esas definiciones en la primera sesión, y vamos a darle continuidad justamente a esto, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar a los tipos de proceso. ¿Qué tipos de proceso encontramos en la industria? Bueno, estos tipos de procesos los podemos dividir, ¿no? Dependiendo de su naturaleza. Por ejemplo, el primer grupo en el cual podemos dividir a los procesos es atendiendo el grado de automatización. O ya desde el título nos damos una idea de que pues tiene que ver con la automatización, con la maquinaria y con todo esto proceso que se hace de forma automática, ¿no? Dentro de este grupo nosotros podemos dividir a los procesos industriales en tres: manual, automático y semiautomático. En el caso del manual, pues bueno, creo que no hay mucho que describir, ¿no? Es un proceso en el cual interviene el factor humano, el cual pues el factor humano realiza la mayoría del proceso, y lo realiza a través de herramientas manuales, de herramientas básicas principalmente, no de maquinaria, sino de herramientas. Por el otro lado tenemos el automático, en donde no participa el factor humano, todo se hace de forma automatizada a través de maquinaria.
Y tenemos el semiautomático, en donde pues se correlacionan, conviven estos dos, la parte manual, la parte automática. Hay partes del proceso que necesitan la intervención humana, hay partes que no necesitan esa intervención. Entonces, podemos dividirlo por el grado de automatización. Otra forma en la que podemos clasificar a los procesos industriales es atendiendo a la frecuencia de ocurrencia. En este grupo tenemos a los procesos cíclicos, los procesos continuos y los procesos semicontinuos. Los procesos cíclicos son aquellos que yo voy a producir, ¿no? Producto por producto, en una línea de producción, en una línea de ensamblaje, y que esos procesos los podemos ver como en un círculo, ¿no? Tenemos proceso 1, 2, 3, 4, 5. Se tiene en el paso 5, en el proceso 5 se obtiene un producto terminado y de ahí se vuelve a repetir el proceso. 1, 2, 3, 4, 5 y obtenemos otro producto. 1, 2, 3, 4, 5 y obtenemos otro producto. Y así vamos generando producto por producto. En el caso del continuo, nosotros vamos a tener que en el proceso continuo vamos a generar... No, por ejemplo, una gran diferencia es que no hay pasos. Normalmente se genera el producto final en un solo proceso, ¿no? Por ejemplo, podemos tener los procesos de laminado, en donde a partir de la materia prima, que puede ser un laminado, por ejemplo, de acero, ¿no? Tenemos la materia prima que es el acero, se mete en las prensas hidráulicas, se comprime y se genera una lámina. Y nosotros vamos a tener una lámina produciéndose lo más larga que se pueda y después pues se va a ir cortando a las medidas estándares que se tienen en la industria. Pero el proceso de laminado va a ser continuo, ¿no? Prácticamente se hace en un solo proceso, que es la prensa, o bueno, en varias subetapas de ese proceso. Pero solo necesitamos uno y va a estar generando el producto continuamente. No lo vamos a estar reiniciando, digo, a razón de que sea un paro de emergencia, sea un paro para mantenimiento o alguna situación de ese estilo, pero como tal el proceso no va a necesitar que se detenga, ¿no? A eso le llamamos un proceso continuo. Otro proceso continuo lo podemos encontrar en la industria, por ejemplo, también en la metalurgia, en la parte de extrusión, para generar conductores eléctricos, ¿no? Estos alambres de cobre, igual se mete en la materia prima, que es el cobre, se va extruyendo hasta generar los hilos conductores y es continuo, ¿no? Porque tú vas generando el hilo hasta que se acabe la materia prima. Semicontinuos, en este caso podemos tener ya la combinación en donde en parte del proceso va a dar continuidad. Por ejemplo, digamos en la creación, no sé, de ollas express, ¿no? Se hace desde el laminado, hay un proceso para el laminado, ese proceso es continuo, como ya comentamos, ¿no? Se va generando la lámina, pasan procesos de cortado, ¿cómo se llama? De lo que es el troquelado y se genera en una sola pieza la parte de la olla express, ¿no? Por lo menos la parte de abajo, ya la tapa es otro proceso, pero la parte de abajo se genera a partir de ahí. Entonces tenemos una parte continua, que es el laminado, otra parte en ciclo, ¿no? Que es el troquelado, porque a final de cuentas troquelas, le metes el mango, se lo atornillas, se lo ensamblas de alguna manera, ¿no? Y obtienes un producto y así te vas. Entonces, ese es un semicontinuo. Podemos tener otro tipo de proceso, ¿no? Atendiendo a la naturaleza del flujo productivo. Aquí, en los dos primeros grupos, prácticamente nosotros los clasificamos por una naturaleza propia de la parte del producto que se va a realizar, ¿no? Continuo, cíclico, manual, automatizado, depende de las herramientas, depende de la infraestructura, depende del producto, pero en este caso, atendiendo a la naturaleza del flujo productivo, aquí tenemos ya más algo en lo que entra justamente una ingeniería de procesos, que es cómo ya es el análisis de los pasos para generar el proceso y esta clasificación va a atender a esos pasos. En la primera clasificación o el primer tipo de proceso le llamamos proceso unidad por unidad. De igual manera, normalmente estos procesos son
uno a uno, desde que entra la línea de producción hasta que sale, vamos teniendo producto por producto. Ejemplo de esto tenemos la parte de la producción de automóviles, ¿no? Es una línea de ensamblaje continua en donde nosotros, bueno, continua no, perdón, es cíclica en donde nosotros vamos a tener que un proceso o un producto más bien va a estar terminado, solo un producto, ¿sale? Entonces, vámonos produciendo unidad por unidad, ¿no? Ese proceso de automóviles, pues, lleva varias etapas para tener el producto final y... Pero no vamos generando, vaya, si nosotros, por ejemplo, entráramos a la planta de Volkswagen, a la planta de Kia, aquí en México, ¿no? Pues veríamos que efectivamente la línea de ensamblado no es que saque 5 carros de forma paralela, ¿no? Sino que va sacando carros. De hecho, pues bueno, lo hacen muy rápido, ¿no? Porque, por ejemplo, en México, no sé, en México se ensambla Golf, se ensambla Jetta. Jetta, por ejemplo, la línea de producción, estamos hablando de que puede sacar, pues, en cantidad de decenas, 15 autos por minuto. O sea, es bastante rápida la producción, pero mucho ojo, no están a la par, no están al mismo tiempo, sino se va produciendo uno tras otro. Tenemos el proceso por lotes. En el proceso por lotes, aquí sí ya hablamos de que vamos a producir al mismo tiempo varios productos. Ejemplo, Bimbo, ¿no? Bimbo tiene pues obviamente sus tolvas, sus materias primas, se genera la masa, se mete a moldes y cuando lo metemos al molde en los hornos, pues no metemos un pan, ¿no? Hablando, por ejemplo, del pan, el pan de caja, ¿no? El pan Bimbo blanco, por ejemplo, no metemos uno, sino metemos 50, 100, 200 panes en el mismo horno, ¿no? Y entonces estamos horneando los 200 panes y el proceso al final sacamos esos 200 panes al mismo tiempo. A eso se le llama proceso por lotes. En el proceso por lotes tenemos a su vez dos subcategorías: por lotes continuo y por lotes periódico. Por lotes continuo quiere decir que nosotros vamos a hacer la misma producción del mismo, valga la redundancia, del mismo producto, del mismo terminado, todo el tiempo, ¿no? Y lo vamos a sacar de esa manera. Periódicos es cuando nosotros necesitamos cambiar, ¿no? Por alguna razón necesitamos cambiar la parte del producto. En el mismo caso, por ejemplo, de Bimbo, cuando producen pan de caja y cuando producen donas, por ejemplo, las donitas Bimbo, ¿no? El horno que ellos utilizan es exactamente el mismo para hornear. Bueno, donas no, porque creo que lleva otro proceso. No sé, hablamos de mantecadas que llevan un proceso parecido al pan de caja. El mismo horno que tú utilizas para hornear el pan de caja, el pan blanco Bimbo, y el de las mantecadas es el mismo horno, solo tienes que cambiar ciertos procesos. Ahora, no los puedes hornear al mismo tiempo. Entonces, a esto se le llama periódico. ¿Por qué? Porque primero vas a, no sé, en tu programación, ¿no? Ya le iba a decir la palabra en inglés. En tu programación del proceso industrial te dice, bueno, de tal a tal horario se va a producir pan blanco Bimbo. Muy bien, entonces todo ese tiempo se va a estar produciendo pan blanco Bimbo. Y de tal a tal horario vamos a producir mantecadas Bimbo. Ok, entonces cuando nosotros cambiemos al producto de mantecadas, pues necesitamos obviamente cambiar la receta, o sea, las materias primas que se inyectan a las tolvas para mezclarlas. Vamos a cambiar los moldes, vamos a cambiar a lo mejor la velocidad de la banda, vamos a cambiar el tiempo de horneado. A lo mejor va a necesitar chispas de chocolate, entonces vamos a necesitar proveer de chispas de chocolate en un cierto paso del proceso, entonces va a cambiar, ¿no?
pero después necesito regresar al pan blanco Bimbo. Entonces vamos a tener periodos en los cuales estemos produciendo una cosa, en los cuales estemos produciendo otra, pero vamos a regresar en algún tiempo a producir el producto número uno, el producto número dos, el producto número tres, y vamos a tener periodos, ¿no? Para poder producir. Esa va a ser la diferencia fundamental entre los procesos de lotes. Siguen siendo de lotes porque al final de cuentas, pues tú cuando hornees las mantecadas Bimbo, pues igual vas a meter una cantidad grande de mantecadas, y las mismas mantecadas las vas a tener como producto final al mismo tiempo, de forma paralela. Y por último tenemos los procesos a velocidad constante, que es otra gran maravilla de la productividad, en donde nosotros tenemos, por ejemplo, líneas de producción que llevan una velocidad constante para que esto pueda realizarse, ¿no? De hecho, las líneas de producción a velocidad constante son de las líneas más automatizadas. Obviamente aquí no podemos tener el factor humano porque pues el factor humano, queramos o no, somos humanos, a veces tenemos que hablar mal de nosotros mismos. Sí, retrasan mucho a la línea de producción, se cansan, los humanos se cansan, tienen hambre, tienen sueño, llegan crudos, ¿no? Que es algo común también en la línea de ensamblado y de producción, que los lunes, pues los operadores llegan crudos, no hacen lo mismo, y entonces no se puede mantener una velocidad constante de producción cuando tienes el factor humano. Cuando lo tienes automático, sí, porque obviamente las máquinas justamente trabajan con tiempos, ¿no? Trabajan pues con un programa que les va midiendo tiempos, que les va midiendo qué es lo que tienen que hacer casi cada segundo, microsegundo, ¿no? Caso de estos procesos de velocidad constante, por ejemplo, el grupo Modelo en Corona tiene procesos de velocidad constante en el embotellado de la cerveza. O sea, de hecho ahí la línea de producción se mide por cuántas botellas por segundo pasan, ¿no? Ya es todo automático, la banda lleva la misma velocidad y todo está perfectamente sincronizado, ¿no? Porque bajan los inyectores para cargar la cerveza. La cerveza incluso tiene que verterse a una velocidad específica para no generar tanta espuma. Y bueno, si viéramos ese proceso de generar cerveza es magnífico, ¿no? Y ese es uno de los casos del proceso a velocidades constantes. Aquí la primera limitante es la velocidad. Y todo tiene que estar bien sincronizado, porque si no está bien sincronizado, esas líneas de producción son no hablar de un fracaso, pero son un desastre. Vamos a hablar de algunas características específicas de estos tipos de procesos. Ahora, decir que una línea de producción, una línea de ensamblaje obedece a un tipo de proceso específico, no. Pueden estar combinados. Por ejemplo, puede ser una línea totalmente automática, como decíamos en el caso de la cerveza, con un proceso de velocidad constante. Pueden ser de las dos, ¿no? Sí, claro. Es velocidad constante porque todo está sincronizado por tiempo, y aparte es automático porque realmente en la producción de grupo Modelo en cerveza casi no participa, por lo menos en llenado y toda esta parte, no participa la mano del hombre, ¿no? Por lo menos la que está aquí en Azcapotzalco, la planta de grupo Modelo de Azcapotzalco, no participa más que para ¿cómo se llama? Para la vigilancia y control de calidad de los productos, participa la mano humano, y bueno, en caso de mantenimiento de maquinaria, ¿no? Entonces, pero no, casi todo el proceso es automático. Hasta los controles de calidad ya los están automatizando, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Bueno, vamos a hablar entonces de algunas características de estos tipos, no de todos, sino de los más características relevantes y algunas desventajas, ¿no? Procesos unidad por unidad. Una de las ventajas es que estos procesos unidad por unidad son diseñados de forma flexible, tienen menos incidencias, crean un flujo de producción
bueno, en un flujo de producción, ya que pueden adaptarse a diferentes ritmos, ¿no? O sea, vaya, como es unidad por unidad, no estás trabajando en paralelo, incluso en la línea de ensamblaje, si hay una falla en algún punto, pues prácticamente los demás pueden detenerse, esperar a que este paso, este proceso dentro de la línea de producción quede bien y empezar otra vez o reanudar la producción. Entonces son flexibles. Desventaja es que pues son lentos, ¿no? Comparados, por ejemplo, a los procesos por lote. Porque pues aquí estamos hablando de que sacas una unidad, ¿no? Por unidad de tiempo. Pongamos que un automóvil por cada 30 segundos. Y en el caso de lo que es por lotes, pues sacas 1000 unidades por segundo, por ejemplo. Entonces, pues es bastante la diferencia en cuanto a tiempos y en cuanto a nivel de productividad, ¿no? De la capacidad de productividad que puedes tener en esta línea industrial. El, procesos a velocidad constante. En este caso, en los procesos a velocidad constante, aquí una limitante grande, como les decía, es la velocidad. O sea, como ya todo está sincronizado, bajan en un tiempo, suben en un tiempo, se mueve la banda a una cierta velocidad para que pueda darse todo el proceso, bueno, de llenado, de sellado, o sea, de la corcholata, ¿no? De empacado, bueno, de paletizado, como se le llama, y toda esta parte. No puedes variar mucho la velocidad. Cada máquina tiene sus tiempos y tienes que ajustarse a esos tiempos. Por lo tanto, pues es inflexible. Siguiente situación es que, por ejemplo, en el producción, unidad por unidad, puedes reconfigurar todo fácilmente, ¿no? Puedes mover la planta, la distribución de la planta, puedes incluso adaptar fácilmente los procesos si es que quieres cambiar, no sé, el producto, agregarle un objeto de más, cambiarlo drásticamente, producir otra cosa, lo puedes hacer, ¿no? En un proceso de velocidad constante también es bien complicado cambiar el layout, o sea, la configuración de la planta, porque vaya, todo ya está planeado incluso con tiempos y por eso es que cada maquinaria ocupa ese espacio porque cumple las restricciones de tiempo, por eso lleva ese orden, entonces cambiarla es difícil. Cambiar de producto también es complicado, por lo menos si el producto es totalmente diferente, ¿no? En el caso de la cerveza, puedes cambiar, ¿no? En este caso la receta, no sé, producir Victoria, producir Corona, ¿no? ¿La puedes cambiar? Sí la puedes cambiar porque cambia el envase, cambia la receta, que es prácticamente cómo se elabora la cerveza para el llenado, y lo vas llenando con Victoria, lo vas llevando con Corona, no hay problema, ¿no? De hecho, no sé, igual, ¿no? No se mezclan. Si vas a producir Corona, todo ese tiempo de producción es de Corona. Y si vas a producir Victoria, todo ese tiempo es de Victoria, ¿no? Entonces, pero no hay mucho cambio. O sea, la tarea sigue siendo la misma, que es el llenado de botellas. Entonces, sea Victoria, sea Corona, no importa. El proceso en su punto medular, en su naturaleza, es el mismo, ¿no? Pero si me dijeras, ¿sabes qué? Pues vamos ahora a producir mayonesa, ¿no? Con la misma línea de producción, no podríamos, porque la mayonesa tiene otra viscosidad, fluye a diferente velocidad y va a ser más lento, ¿no? El flujo de la mayonesa en los inyectores va a ser más lento, el llenado, por ende, de los frascos va a ser más lento, por lo tanto, en cuanto a tiempos, todo se nos va a romper y tendríamos que volver a reconfigurar todo para poder hacer el llenado de ahora de mayonesa tan solo, o de catsup, o de lo que se les ocurra. Tiene que ver mucho la viscosidad, por ejemplo, en ese caso de alimentos, tiene que ver mucho la viscosidad para sincronizarla con los tiempos de llenado. Entonces, es inflexible, aunque una de sus grandes características es la velocidad a la que van esas líneas de producción, ¿no? Es enorme a la velocidad a la que van y por lo tanto
puedes producir en cantidades extremadamente grandes. No sé si hasta aquí existe alguna duda. No, ingeniero, por el momento. Ok, muy bien. Bueno, en los procesos por lote, tenemos una desventaja en los procesos por lote, ¿no? Pareciera también que, ay, pues produces mucho al mismo tiempo y tenemos, este, pues esa ventaja, ¿no? Sí, tenemos esa ventaja. La desventaja del proceso por lotes es que forzosamente necesitamos un stock, ¿no? Entonces, eso es una desventaja. Hay quienes lo ven como desventaja, hay quienes no. Eh, de hecho, como tal, en producción, sí se ve como una desventaja. ¿Por qué se ve como una desventaja el stock? ¿Por qué se ve como una desventaja los almacenes? Una, porque te ocupan espacio. Y el espacio es dinero, ¿no? Porque si estás rentando una nave industrial, pues cada metro cuadrado te cuesta en renta. Entonces tener un almacén grande es un costo grande, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que acondicionar ese almacén, ¿no? Por ejemplo, hablemos, no sé, de alimentos perecederos. Si necesitas producir por stock, entonces necesitas refrigeración. Si necesitas refrigeración, pues necesitas equipo para refrigerar, necesitas luz, necesitas personal que esté metiendo el producto, que lo esté sacando, que lo esté moviendo, que esté checando toda esa parte. Entonces, híjole, el almacenamiento dentro de las líneas de producción es algo que se trataría de eliminar, aunque no siempre se puede, ¿no? Antes, en la teoría antigua de los procesos industriales, pues se decía que el stock era bueno porque a final de cuentas, una, asegurabas que tenías para vender, ¿no? Tenías algo que vender, ¿no? Siempre era bueno tener o producir de más por si pasaba algo, ¿no? Escasez de materia prima, escasez económico, X situación, ¿no? En la actualidad no se considera así, de hecho casi todos los procesos industriales tratan de eliminar justamente el almacenamiento porque implica mucho dinero, ¿no? Inclusive eso en la logística, en la cadena de producción y en la cadena de suministros, también lo van a ver que pues implica un gran costo, ¿no? Y que por eso es que cadenas como Walmart, cadenas como ese tipo, a veces prefieren sacar los productos a una a un precio que tú dices, ay, esto es una locura, ¿no? Y que, pues tampoco le pierden, ¿no? Pero que al final dices, bueno, pues sí es una rebaja del 50, del 60%, pero ¿por qué, no? O sea, ¿por qué los regalan? Bueno, pues porque a ellos les sale más caro tenerlos ahí almacenados que pues ya que se vayan al precio que sea, ¿no? Entonces, esa es la desventaja del stock y eso es lo que nos mete los procesos por lote, porque como te salen todos al mismo tiempo, pues los tienes que detener un momento para ver cuál es el siguiente paso, ¿cómo se llama? Irlos a paletización, ¿no? O sea, ya almacenado, o si necesitan un proceso de enfriamiento, o si necesitan algún otro proceso, pasar a control de calidad. Entonces necesitamos un stock intermedio. Y también este proceso por lotes, el stock nos va a dar una pauta para algo muy importante, que es cuánto producimos. Porque también es una gran pregunta. En las líneas de producción es una gran pregunta. Bueno, ¿y cuánto producimos? ¿Producimos a lo máximo que nos da la maquinaria? Puede ser. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo una línea de producción muy buena, con una velocidad impresionante, pero resulta, ¿no? Y estamos hablando de un proceso por lotes, o sea, saco varias charolas al mismo tiempo, productos en forma paralela, pero saco 200,000 productos en forma paralela. Y el detalle va a ser, oye, ¿y el almacén te va a dar para guardar todo eso? Y la respuesta es, no sé, necesitamos checarlo. Entonces,
el almacén también te va a poner una limitante en la línea de producción, porque tú no puedes producir más allá de lo que puedes almacenar como stock, ¿no? Entonces ahí te pone una limitante esa parte. Bueno, esos son como nosotros podemos ver a los tipos de procesos. Ya hablamos, ya empezamos a hablar o a meternos un poquito más e ir conociendo los procesos, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de los diagramas de proceso. Y es que resulta que sí, pues es padre, ¿no? No padre, es impresionante ver una línea de producción. Y bueno, ok, pero ¿y cómo podemos llevar un control? ¿Cómo podemos llevar un orden? ¿Cómo podemos analizar y estudiar a estas líneas de producción? Pues bueno, una de las herramientas, que se nos ofrece son los diagramas de proceso. Estos diagramas de proceso van a ser unos gráficos que sirven para describir un proceso y la secuencia general de operación que suceden para configurar al producto. Hablar de configurar al producto realmente es hablar de darle las características que se necesitan para que este producto sea funcional y sea, pues, que se pueda comercializar, ¿no? A eso le llamamos configurar el producto. Prácticamente es, producirlo, ¿no? Es crearlo. Bueno, para los diagramas de proceso nosotros vamos a tener diferente simbología para poder entenderlos, para poder dibujarlos y analizarlos. La simbología es la siguiente. Primero vamos a tener líneas con una flecha en su extremo, con una punta de flecha en su extremo. Estas líneas con flecha nos van a señalar o nos van a decir que el producto se está transportando dentro de la línea de producción. ¿Sale? Todo lo que tenga que ver con transporte, de mover a un objeto o a mi objeto o a mi producto de un punto a otro punto, justamente eso le vamos a llamar transporte y se va a simbolizar con esa línea con punta de flecha. Después tenemos como un triangulito invertido, en donde vamos a tener que eso significa almacenaje. Este almacenaje es un depósito, ¿no?, del producto en un lugar fijo, normalmente donde va a estar un periodo de tiempo largo, o sea, va a ser nuestro stock, ¿no? Normalmente este almacenaje lo vamos a tener al principio de los procesos que van a representar dónde están almacenadas nuestras materias primas. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Después tenemos un símbolo que, bueno, ese símbolo no sé cómo describirlo, ahí lo están viendo, abajo del triangulito es como, pues como la mitad de una cápsula, ¿no? De una cápsula de estas de medicamento, y eso significa espera. El producto espera un tiempo no muy largo entre una operación y otra. Es diferente al almacenaje, porque el almacenaje es donde nosotros vamos a tener esperando al producto durante largos tiempos, en donde nos llegan normalmente las materias primas y las almacenamos. Entonces prácticamente, y bueno, el almacenaje prácticamente va a estar al principio y al final de nuestra línea de producción, que es de dónde vamos a tener las materias primas o de dónde vamos a tomar las materias primas, y al final, ¿por qué? Pues al final es donde vamos a guardar el producto final, ¿no? Y la línea de espera o el símbolo de espera es dentro de la misma línea de producción cuando necesitamos un tiempo de espera, ya sea porque un proceso es más rápido que el otro para poder compatibilizarlos, y entonces nos va a dar como un stock intermedio, o también en procesos en donde se necesite tiempo, tales como, por ejemplo, en procesos de pintura. El producto se pinta y necesita un tiempo de espera para llegar al siguiente proceso, a la siguiente operación de transformación. Entonces necesitas detener un tiempo el producto, el elemento, para que seque, dándole ese tiempo, sigue adelante, ¿no? Esta es la diferencia. Control. Bueno, aquí el producto siempre va a sufrir una inspección de cualquier tipo, se asocia con comprobaciones de calidad, ¿no? Que es cuando el producto llega a un punto y necesita ser inspeccionado, necesita ver verse que el producto hasta ese momento o ya sea al final
cumpla con los requerimientos de calidad. Y por último, un circulito que significa el valor añadido, que es en ese punto el producto, la materia, va a sufrir un cambio, ¿no? A lo cual nosotros ya definimos que le va a añadir un valor, ¿sale? O sea, que lo va a transformar para su funcionalidad. Esos son los símbolos. Estos símbolos se pueden combinar, sí se pueden combinar. Por ejemplo, podemos tener un punto de control con un valor añadido, ¿no? En ese mismo paso, en esa misma etapa del proceso, nosotros podemos tener que, no sé, a lo mejor se va a hacer una transformación y esa transformación en el mismo punto, ¿no? De la línea de producción, a su vez va a pasar por un proceso de control. A lo mejor el proceso de control es ver que venga bien ensamblado, ¿no? El objeto, y en ese mismo punto a lo mejor se le ponen 2 tornillos más, ¿no? Y listo. Entonces vamos a tener una combinación de punto de control y valor añadido. ¿Dudas hasta aquí? De mi parte no. Ok. Este es un ejemplo de un diagrama de proceso, ¿no? En la parte central nosotros vamos a tener la simbología, lo que acabamos de ver. En la parte izquierda nosotros vamos a tener una descripción del proceso. En la parte derecha nosotros vamos a tener algunas anotaciones. En este caso son números. Están referidos a las distancias que recorre cada uno de los productos dentro de la línea de producción. Y dentro de los símbolos hay otros números. Esos números tienen que ver con el tiempo en el que pasan en ese proceso, ¿no? De hecho, aquí tenemos, por ejemplo, el diagrama del proceso de ensamblaje de un juguete. El juguete es como una palmerita, ¿no? La palmerita está, el diagrama está hasta la derecha. ¿Ok? Consta de 5 piezas. Perdón, consta de 5 piezas el producto, nuestro producto. Y bueno, vamos a ver. Entonces, siguiendo este diagrama, nosotros vamos a tener primero almacenaje. Normalmente siempre se empieza con almacenaje, ¿no? Y nos da la descripción. Pieza 1 y 2 en el contenedor. O sea, voy a extraer las piezas 1 y 2 del contenedor. Les digo, el numerito que está afuera tiene que ver con la distancia, ¿no? Son los metros que se recorren. Entonces, para llevar del contenedor las piezas al primer proceso de transformación, son 5 metros. Se coge la pieza 1 y 2 para transportarlas. Paso 3, se ensambla la pieza 1 y 2. Prácticamente se unen 1 con 2. En eso tardamos 8 segundos. Paso número 4, introducir en máquina automática de pintura, ¿no? Eso está a 4 metros de la primera transformación. Y el pintado, ahí recalcamos, ¿no? En este caso, en este diagrama, ese cuadro que está como resaltando ese paso, lo hacen porque quieren dar énfasis en que esa etapa es totalmente automática. Entonces, el pintado es otro proceso de transformación, por eso lleva un circulito, tarda 15 segundos. Extraer de máquina de pintura automática es otra fase de transporte a 4 metros. Tienen que llevarlo al secado de la pintura, que tarda 600 segundos. Desplazar el subconjunto 1 al soporte de ensamblaje, después de que seca, o lo dejamos ahí 600 segundos. Se va a otro subconjunto de ensamblaje, pero nosotros vemos que aparte tenemos un proceso adicional del lado derecho, donde vamos a ensamblar las piezas 3 y 4, ¿no? Bueno, 3, 4 y 5, de hecho, vamos a sacar del contenedor otra vez almacenaje, ¿no? 3 y 4, ¿no? Del contenedor vamos a coger piezas 3 y 4, las vamos a llevar a ensamblar, vamos a posicionar junto en soporte y coger la pieza 5, que de hecho ahí, pues bueno,
haberse sacado de otro contenedor, pero bueno, ahí lo omitieron en el ejercicio. Ahí sí debió haber salido otro contenedor para ir o unirse al paso 4A, que es remachar pieza 5 sobre el conjunto ensamblado, que es el 3 y el 4, ¿no? Tardamos 6 segundos en ensamblar pieza 3 y 4 y tardamos en remachar la pieza 5 al ensamblado 3 y 4, 4 segundos, desplazar subconjunto 2 a soporte de ensamblaje. Entonces, ya en el soporte de ensamblaje tenemos lo de un proceso que era ensamblar 1, 2 y pintado. Y tenemos el otro que era ensamblar 3, 4 remachado con 5. Y en ese, justamente en ese paso en donde se unen los dos procesos, pues bueno, se ensamblan, se depositan el producto acabado en una caja, se deposita caja del producto acabado, a 5 metros está nuestro stock de almacenado y las cajas se van almacenando, en una bodega. Eso sería un ejemplo de un diagrama de proceso, simple, sí, simple, pero bueno, así es como se realizan los diagramas, ¿ok? Bueno, de tarea, ¿qué va a ser de tarea? De tarea van a hacer justamente un diagrama como este. Ya sea que lo saquen de algún proceso en donde actualmente están trabajando, o bien que busquen un proceso industrial, el que ustedes quieran en internet, y eso lo transformen justamente en un diagrama de procesos, en donde, si se dan cuenta, vamos enunciando paso a paso qué es lo que se tiene que hacer, va acompañado de una simbología. Dentro de esos símbolos nosotros vamos poniendo los tiempos, al lado vamos poniendo los metros que se desplazan, ¿no? Dentro de la línea de ensamblado. Si ustedes se dan cuenta, cada paso tiene un número diferente. Aunque llevamos dos procesos, esos dos procesos no tienen el mismo número. El proceso que podríamos decir en la línea de ensamblaje principal lleva el consecutivo 1, 2, 3, 4, 5, así hasta el 11. Y el proceso adicional con la pieza ensamblada de 3, 4 y 5 lleva otra numeración, 1A, 2A, 3A. Ahí prácticamente el 3A nos está diciendo, 3A, 3A nos está diciendo que en la misma posición o en el mismo paso se está llevando esos dos procesos, aunque no los han separado en las instrucciones, 4A y 5A, ¿no? De hecho, este puede ser el ejemplo, o lo que también se puede hacer es que el 3A sea uno solo y ahí mismo pongamos ensamblar pieza 3 y 4, posicionar conjunto en soporte y coger pieza 5. Sería lo mismo, ¿no? En el 3A, lo podemos hacer. ¿Ok? Entonces, de tarea van a ya sea que seleccionen un proceso en donde ustedes actualmente estén trabajando, o bien busquen un proceso en internet y hagan un diagrama como el que está en el ejemplo. Procesos de producción. Digo, eso ya va a quedar como igual de tarea. Que ustedes vean estos dos videos que les estoy poniendo. Yo les voy a pasar el link por el grupo de WhatsApp para que lo tengan ahí y lo vean. Un video hace referencia a la planta y los procesos de ensamblaje de Volkswagen Puebla. Y el segundo video hace referencia un poquito a la historia y a nuestra planta de producción de La Corona, que se dedica a jabones principalmente, ¿no? Ya sea de tocador o ya sea de lavandería, ¿no? Ellos producen el famosísimo Zote. Entonces, para que ustedes vean cómo dos líneas de producción diferentes, ¿no? En México, ¿no? Estamos hablando de México. O pude haberles puesto la línea de producción de Ferrari, que es totalmente automática, pero no, vamos a ver qué es lo que tenemos en México. De hecho, la línea de producción de ensamblados de Volkswagen en México es una de las, no de las más grandes porque nos gana Brasil, ¿no? Brasil dentro de Volkswagen es más grande que la de México, pero
se hacen muy buenos carros en México, se hacen de calidad de exportación, ¿no? Y en el caso de la otra línea de producción, que es la de Corona, de la Corona, no de la de bebidas, sino de la de jabones, este, también esa empresa es 100% mexicana, orgullo mexicano, porque aparte 20% de su producción es de calidad de exportación, ¿no? Totalmente de exportación. Jabón Sote, por ejemplo, lo puedes encontrar en África, en Asia, en Europa. Y aparte déjenme decirles que Sote no es un jabón barato en el extranjero, es un jabón de alta lavandería, así se le conoce en el extranjero, como jabón de alta lavandería, ¿no? Entonces, para que ustedes vayan viendo diferentes líneas de producción, eso se va a quedar de tarea, que ustedes lo revisen. Ya les pediré por ahí un resumen para que también me constante yo que vieron los videos, ¿no? Y bueno, esa va a ser la tarea. El resumen de los dos videos, qué les pareció las líneas de producción de dos diferentes sectores productivos, el hacer un diagrama de procesos, y bueno, esa sería la tarea. Igual las referencias, pues estoy utilizando como referencia el manual práctico de diseño de sistemas productivos hasta el momento, ¿no? Ahí yo ya les diré cuando cambiemos de referencia, ¿no? Hasta el momento, para esta parte introductoria de procesos industriales, ese libro, de hecho se los recomiendo, es bastante claro e incluso trae cosas de algunas otras materias. Por ejemplo, análisis del trabajo, diseño de procesos de producción, ¿no? Es otra materia. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Ahí me cambio, dejo de compartir. Yo ya tengo una pregunta. Dígame. Diagrama de procesos y todo, ¿cuál es el trabajador, cómo se llama con eso, con la parte comercial? Pero puede estar No, no, me parece bien. Proponga algo que usted tenga en mente y lo checamos, lo revisamos y ya eh, yo lo reviso. Si digo, a lo mejor y no soy el experto en lo que, en esa línea de producción, pero si le puedo cooperar en algo, ya le diré, mire, aquí omitió a lo mejor esto, cuestiones, pero sí, sin problema. Ok. No sé si tenga alguna otra duda. Ok, muy bien. Pues bueno, por hoy sería todo. Lo que hoy vimos, en resumen, es los tipos de procesos. Los clasificamos en tres, ¿no? Atendiendo la naturaleza del flujo de proceso, atendiendo el nivel de automatización, ¿no? Y atendiendo, pues prácticamente la parte ay, así se me fue la palabra, en la frecuencia de ocurrencia, ¿no? Que si son cíclicos, que si son continuos o semicontinuos, ¿no? Entonces vimos esos tres, vimos que es un diagrama de proceso y hemos visto un ejemplo. Entonces, hasta ahí vamos. Previo a esto ya vimos definición de proceso, ya vimos definición de valor añadido y las funciones justamente de un ingeniero en la parte del proceso industrial. Entonces, hasta ahí llevamos de nuestros temas y esta materia pues se pone interesante, ¿no? Entonces, pues me despido de ustedes, que pasen una excelente tarde. Cualquier cosa, pues ahí tienen mi contacto, por medio del grupo de WhatsApp pueden contactarme. Y bueno, pues seguimos en contacto. Mucho gusto y hasta el siguiente martes. ¿Mande? Ah, buenas noches. De nada.